vivo desde Miami, Puerta de las Américas. Hoy, por cierto, bastante fresco, casi frío. Y recuerde usted que la verdad es la única realidad. Dialoguemos, quiero conocer su punto de vista, como a través de las redes sociales. Siempre la invitación está abierta, permanente. Visítenos en facebook.com/Realidades en Contexto y por supuesto en mi Twitter, @RamosCNN. Bueno, a pesar de la presión y el desconocimiento de gran parte de la comunidad internacional, un retador, Nicolás Maduro, tomó juramento para comenzar un nuevo mandato presidencial. Osmari Hernández está como siempre en Caracas con todos los detalles de esta toma de posesión de Nicolás Maduro. Te saludo, Osmari, bienvenida. Patricia, buenas tardes, un gusto como siempre saludarte. En este momento el presidente Nicolás Maduro se pronuncia en el seno del Tribunal Supremo de Justicia poco después de haberse juramentado ante el máximo ente judicial del país y no ante la Asamblea Nacional como establece la Constitución, en medio de un conflicto de poderes en el cual el Ejecutivo no reconoce al Poder Legislativo, el Legislativo tampoco reconoce ni al Ejecutivo ni al resto de los poderes. Se juramentaba Nicolás Maduro en medio de una controversia en la cual un sector del país y también de la comunidad internacional lo desconoce por considerar que es ilegítimo, ilegal y que tanto como lo fue la elección del 20 de mayo. Aseguraba Nicolás Maduro que han tratado de convertir este acto de juramentación en una suerte de guerra mundial y aseguró que pues lo llamarán dictador, pero que a él no le importa. Decía Patricia, vamos a ver el momento en el cual se produjo esta juramentación, esa toma de posesión de su segundo mandato. Vamos a escuchar el momento. Juro a nombre del pueblo de Venezuela. Juro por el legado de nuestros antepasados y el gran cacique Guayquepuro. Juro por el negro primero y nuestros pueblos afrodescendientes. Juro por el libertador Simón Bolívar y los ejércitos libertadores de nuestra América. Juro por el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Juro por los niños y niñas de Venezuela y el futuro, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, y que cumpliré y haré cumplir todos los postulados y mandatos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para procurar defender la independencia y la integridad absoluta de la patria, procurar llevar a la prosperidad social y económica a nuestro pueblo y construir el socialismo del siglo XXI, como fue el mandato de nuestro comandante Chávez. Lo juro. Bien, este acto de juramentación se realizó en presencia de países como Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Cuba y Osetia del Sur, que enviaron a sus presidentes a participar en esta juramentación. Sin embargo, no estuvieron presentes países de la Unión Europea y de del llamado Grupo de Lima, cuyos 12 países aprobaron un comunicado el pasado 4 de enero en el cual instaban a Maduro a no tomar posesión en la jornada de hoy y a transferir el poder a la Asamblea Nacional. Justamente la Organización de Estados Americanos sesionó en la jornada de este jueves, en la cual tomó como determinación declarar la ilegitimidad del nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro y también urgir a los Estados miembros de la OEA a adoptar las medidas diplomáticas, comerciales y financieras que sean necesarias para contribuir a la restitución de la democracia en el país. Hacen un llamado a que se realicen nuevas elecciones presidenciales en Venezuela lo más pronto posible y con observadores internacionales. También urgen al gobierno de Venezuela a permitir la entrada de ayuda humanitaria, en especial las medidas de vigilancia epidemiológica para evitar la aparición de enfermedades como el sarampión. Este acuerdo se llevó a cabo con 6 votos en contra justamente de los países que estuvieron presentes en el acto de juramentación de Maduro: Bolivia, Dominicana,
Dominica, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Surinam y por supuesto Venezuela. Las abstenciones: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, El Salvador, México, San Kitts y Nevis, Trinidad y Tobago y Uruguay. Es parte del ambiente. También importante destacar, Patricia, las medidas de seguridad extremas que están en el Tribunal Supremo de Justicia y sus alrededores. Hay inhibidores de señal, cordones de la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, SEBIN, DIGESIN, y de igual manera, al momento de llegar al lugar, Nicolás Maduro, se anunció, entraron unas 7 camionetas blindadas completamente con vidrios ahumados y no podemos determinar que efectivamente él se encontraba en una de estas camionetas o si ingresó por alguna de estas puertas. Pero lo cierto es que pese a que sus seguidores se encontraban en las afueras de la sede del Tribunal Supremo de Justicia, no se le vio al primer mandatario nacional saludar a sus seguidores, Patricia. Osmari, ya nos has contado todo lo que está pasando en esta ceremonia con el oficialismo. ¿Qué está ocurriendo con la oposición? Importantísima tu pregunta, Patricia, y me permite contarte que estamos a la espera de que en los próximos minutos se produzca un pronunciamiento por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien anunció que va a reaccionar a este acto de juramentación que se llevó a cabo pese a los distintos llamados nacionales e internacionales de que no se concretara por las dudas que habíamos descrito previamente, la no participación de la oposición en los comicios, partidos ilegalizados, líderes políticos inhabilitados y la no presencia de observadores internacionales calificados. La oposición convocó aproximadamente dentro de una hora se realizaría un cornetazo en el territorio nacional y de igual manera un cacerolazo a las 8 de la noche, hora local, sería 7 de la noche, hora del este de Estados Unidos. Patricia, igualmente los venezolanos estarían protestando en las principales ciudades del mundo frente a las embajadas y consulados de Venezuela. Precisamente sobre eso vamos a informar en unos segundos. Osmari Hernández, estaremos contactando contigo a lo largo de todo el día. Cobertura completa de lo que está ocurriendo en Venezuela hoy aquí en CNN en español, como siempre. Gracias, Osmari Hernández en Caracas. Un abrazo para ti. Y precisamente en Miami está frente al consulado de Venezuela en esta ciudad Ana María Mejía, quien está siguiendo las marchas opositoras venezolanas. Ana María, te saludo. Cuéntanos qué está pasando. Hola Patricia, así es, desde las 11 de la mañana se hizo esta convocatoria para los venezolanos que viven aquí en el sur de la Florida. Vamos a tener la oportunidad de ver algunos de ellos. Nuestro camarógrafo les está mostrando en este momento las imágenes porque la gente se ha acercado con carteles, con gorras, tienen sus banderas, dicen que no reconocen este gobierno del presidente Nicolás Maduro y por eso han llegado hasta acá, justo frente al consulado de Venezuela en Miami. Vamos a hablar con algunas de esas personas que han llegado hasta la protesta precisamente para saber por qué decidieron acercarse aquí en el día de hoy. ¿Cómo es su nombre? Mariana Molero. Mariana, ¿usted por qué decidió llegar hasta acá en el día de hoy y protestar justo cuando es la posesión del presidente Nicolás Maduro? Es mi deber como venezolana expresar nuestra indignación ante lo que está pasando en nuestro país y debemos levantar la voz, unirnos y levantar la voz para que se nos reconozca que en Venezuela existe una dictadura y que de una vez por todas ese gobierno, régimen sea sancionado de una vez por todas. Mariana, usted tiene específicamente una historia personal y por eso es que ha llegado en el día de hoy más que todo. Somos exiliados desde hace casi 13 años y ahorita casualmente enfrentamos una orden de deportación. Mi esposo estuvo detenido por inmigración durante todo el mes de diciembre y en lugar de yo estar en mi casa llorando con mi dolor, con mi sufrimiento, yo salí a la calle y salí a pedirle y a clamar ayuda y justicia para que se detuviera ese proceso. Mariana, muchísimas gracias. Precisamente ese fue entonces el llamado que se hizo hoy a los manifestantes, a quienes se encuentran en esta mañana y estarán más o menos hasta la 1 de la tarde aquí justo frente al consulado de Venezuela en Miami. Era llegar, protestar, muchos de ellos no reconocen la posesión del presidente Nicolás Maduro, no reconocen al presidente Nicolás Maduro como tal y dicen que no lo van a reconocer. Lo que están pidiendo precisamente es unirse, muchos de ellos. Yo les digo, aquí hay aproximadamente 200 personas o un poco más, pero estamos hablando de que en el sur de la Florida hay cerca de 500.000 venezolanos. Esas son las cifras que se manejan aproximadamente, que han tenido que salir y que se encuentran en el exilio. Patricia, esta es toda la información desde Miami. Ana María Mejía, muchísimas gracias. Gracias, Ana María, precisamente frente
al consulado venezolano en esta ciudad. Y ante el inicio de este nuevo mandato en Venezuela, lo invito a que participe con nosotros en esta oportunidad con la etiqueta #RegVenezuela, numeral RegVenezuela. Y la pregunta es, atención, ¿qué espera del segundo mandato de Nicolás Maduro en Venezuela? La pregunta en pantalla, ¿qué espera del segundo mandato de Nicolás Maduro en Venezuela? Esperamos sus respuestas, por supuesto, en las redes sociales, @RamosNN y facebook.com/Realidades en Contexto. Y bueno, Paraguay anuncia el desconocimiento del nuevo mandato de Nicolás Maduro, la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela y el cierre de su embajada en Caracas. Escuchemos las palabras del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez. El pasado 4 de enero, el gobierno del Paraguay, conjuntamente con otros 12 estados, adoptó la declaración ministerial del Grupo de Lima. En esta declaración se determinó el no reconocimiento del nuevo mandato presidencial del señor Nicolás Maduro, por ser el resultado de un proceso electoral ilegítimo. Estados Unidos tampoco reconocerá al gobierno de Nicolás Maduro. A través de un comunicado, el Departamento de Estado dejó claro que no reconocerá lo que califican como la dictadura de Nicolás Maduro. En el comunicado también hacen un llamado a las fuerzas de seguridad de Venezuela para que se pongan del lado de la Asamblea Nacional y de su presidente, el diputado Juan Guaidó. Bueno, y para seguir analizando este tema, lo que está ocurriendo en Venezuela, está con nosotros María Teresa Romero. Ella es periodista y politóloga especializada en relaciones internacionales. Gracias por estar con nosotros aquí en Miami. Muchísimo gusto estar con ustedes. Bueno, acabamos de ver que el gobierno de Estados Unidos no reconoce a la segunda administración a cargo de Nicolás Maduro, que hoy tomó juramento como presidente nuevamente de la República. Entonces mi pregunta es, ¿se pueden seguir haciendo negocios con un gobierno que no es reconocido? Me estoy refiriendo particularmente a la venta de petróleo. Bueno, sí, o sea, de que se puede, se puede. O sea, eso ha sucedido en la historia. Que no se debería es otra cosa, ¿no? Pero sí, depende de la ruptura que se haga entre las relaciones de un país y otro, ¿no? En muchas ocasiones se da un rompimiento de relaciones diplomáticas, se baja el nivel de relaciones, pero se mantienen las comerciales. En otras oportunidades ha sucedido, como en el caso de Cuba en los 60, en un principio, donde muchos países rompieron, el caso de Venezuela con Cuba, por ejemplo, que no solo rompieron relaciones diplomáticas, que no solo cerraron las respectivas embajadas, sino que no mantuvieron relaciones comerciales. Pero Ana María, perdóname, ¿no es esto un doble discurso? No reconoce, lo tacha de dictador, según acabamos de ver el más reciente comunicado de hace unos minutos, y sin embargo sigue comprándole petróleo. ¿No es un mayor apoyo, un apoyo tácito porque estamos hablando de dinero? Bueno, eso sucede en las relaciones internacionales. Y no solamente por parte de los Estados Unidos, por parte de muchos países de América Latina ha sucedido así en torno a Venezuela y en torno a otros países en muchas ocasiones. La hipocresía en la diplomacia está siempre allí, siempre ha sucedido y yo creo que siempre va a suceder. Yo sí creo que debería haber una mayor coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Ahora también allí hay presiones internas dentro de los Estados Unidos y también dentro de América Latina en relación a si se rompe o no, o hasta qué punto llega el desconocimiento al régimen de Nicolás Maduro. Entonces el gobierno va a tener que lidiar con esos intereses, porque seguramente hay muchos intereses petroleros dentro de Estados Unidos que están haciendo lobby y presionando para que no llegue a ese extremo. Ahora te pregunto al hilo de esta misma conversación, pero ya ampliándolo, en los hechos, ¿qué tanto afecta a este segundo mandato de Nicolás Maduro el rechazo de gran parte de la comunidad internacional, las medidas del Grupo de Lima que no reconocen su mandato? Se afecta, eso ayuda, absolutamente. Ahora, eso no soluciona el problema. La solución del problema viene de un conjunto de presiones internas dentro de Venezuela populares,
no solamente por parte de la oposición, de la élite o digamos los partidos políticos, o sea, también de la sociedad civil, o sea, toda una presión y manifestación popular, militar y a la misma vez con la ayuda y la presión internacional. Todo ayuda, pero que se vaya a concluir en la salida del régimen, eso tiene que verse en situ, y eso puede ser o mañana o puede ser o pasar meses y años. Miren a Cuba, por ejemplo, ese es el mejor ejemplo. María Teresa, ¿cómo interpretar y qué impacto tiene la decisión de México, primero, de no firmar la más reciente declaración de Lima, que desconoce el nuevo mandato de Maduro, y además México se hace presente en la toma de posesión? O sea, eso lo que hace es abogar a las fuerzas antidemocráticas que existen en la región, y que deberían todos los países de la región que se llaman democráticos, que han llegado a elecciones a través de votos, justamente combatir. Es realmente triste y sí afecta a la imagen del propio México y de las fuerzas democráticas latinoamericanas. Venezuela sigue teniendo amigos poderosos, por supuesto me estoy refiriendo a China y a Rusia, ahí presentes en la toma de posesión. ¿Qué papel juegan estas naciones en la permanencia del régimen, en el juego de poderes geoestratégicos y geopolíticos? Por supuesto que juegan un papel. Están allí y desde hace mucho tiempo, desde hace más de 20 años, desde que empezó el gobierno de Hugo Chávez, que empezó a ellos a meterse en los asuntos venezolanos y también latinoamericanos, ha debido la comunidad internacional entera, empezando por los Estados Unidos y por los países latinoamericanos, a rechazar ese rol y ese papel. Cada vez tienen más fuerza y los están ayudando a permanecer en el poder, sin lugar a dudas. Ahora, la ubicación de China, por ejemplo, dentro del marco, hablando de geoestrategias, tanto políticas como económicas en América Latina, estamos viendo un importante bastión en lo que se refiere a Venezuela. ¿Por qué Estados Unidos no hace algo al respecto? De nuevo, porque los países, es costoso hacer una intervención ya de cualquier tipo, colectiva y unilateral. Hay muchas fuerzas internas y externas que presionan en contra. Y eso tiene un costo, y no solamente un costo económico, sino también un costo político. De modo que eso viene siendo así, y es lamentable, porque mientras no hagan algo, ese juego geopolítico del cual usted está hablando va a mantenerse y va a mantener al régimen de Venezuela, castrochavista, y a los regímenes de la izquierda radical de la región. María Teresa, ¿qué podemos vislumbrar, tú como analista, qué sigue para Venezuela, tanto para su gobierno como para su pueblo? Lamentablemente yo lo que veo es que lo que se hace es que en esta nueva etapa se agudiza la confrontación que ya se viene dando. La única diferencia es que ya el rey está totalmente desnudo. Me refiero, ya hay una masa crítica importante de la comunidad internacional que le ha dado la venia, la ha bautizado como dictatorial y narcotraficante, además de otros epítetos. Ya se sabe con quién se habla. Antes había muchos que lo tapaban. Ahora cada vez hay más. Pero la guerra sigue igual. Esto va a ser una lucha entre unas fuerzas democráticas y unas fuerzas no democráticas, y que van a ver, y que las dictatoriales tienen, digamos, un poder mucho más que las democráticas, porque las democráticas se basan en la negociación, en el discurso, en la pacificación, en la resolución de conflictos. En cambio, las fuerzas dictatoriales no les importa nada, y además tienen negociaciones y tienen relaciones con todos, digamos, los regímenes fallidos de este mundo, y además con las fuerzas terroristas y antinarcotraficantes. Entonces, esta guerra va a seguir, a ver hasta dónde va a haber el punto de quiebre. Y ese punto de quiebre es muy difícil sin una fuerza militar interna. María Teresa Romero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ella es periodista y politóloga especializada en relaciones internacionales. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Gracias.